Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 75, 76, 77, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 4, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 75. El poder del manantial, el poder de la maldición. Subimos los escalones, cubiertos de musgo con la luz del sol brillando a través de los árboles. Aunque estaban tallados en una pendiente suave, los escalones ya se estaban rompiendo debido a la prolongada negligencia. Dado que no había ninguna señal de personas viviendo en la zona, los animales del bosque utilizaban este camino. Pude ver huellas de animales incrustadas en el suelo que se había acumulado encima de los escalones. El chirrido de las aves, llevado a lo largo del viento, ayudaba a completar la tranquila atmósfera. Sin los grandes monstruos que habitaban el gran bosque Canadá y las montañas cercanas, me sentí como si estuviera en una caminata de fin de semana. La única cosa fuera de lugar era el gran árbol que el rey dragón utilizaba como su lugar de descanso. Había pocos monstruos que trataran de establecerse cerca de un depredador tan abrumador, mientras que las criaturas más débiles buscaban refugio aquí. Un par de ardillas sentadas en una rama de árbol nos miraban como extraños intrusos mientras las pasábamos. Cuando alcanzó el punto donde Ponta tuvo que sentarse en mi casco y tuvimos que empezar a abrirnos camino a través de la maleza para despejar el camino, aves y otros animales ocasionalmente nos saltaban. El paisaje solo se abrió una vez que nos las arreglamos para pasar a través del Tori cerca de la cima de la colina. Todavía había algunos árboles aquí, pero no había mucho matorral o un montón de rocas en la zona. En cambio, obtuvimos una visión clara del tronco parecido a una pared del árbol del rey dragón y la innumerable cantidad de ramas que cubrían el área en la sombra del árbol. Mi mirada involuntariamente subió por el árbol lo más que pudo y luego bajó por la cordillera detrás. Este es un árbol increíblemente grande. Los árboles en el gran bosque Canadá eran ciertamente grandes, pero esto estaba en un nivel totalmente diferente. Este árbol me recordaba a un cierto árbol que sostenía un castillo celestial. Mi comentario hizo que Ariane y Chio me miraran simultáneamente el enorme árbol. El árbol del rey dragón parece una montaña encima de otra montaña. Chio me admiraba levemente la vista frente a nosotros. Lo había visto en libros ilustrados cuando era pequeña, pero esta es la primera vez que lo veo en persona. Ariane bebió un poco de agua de la cantimplora que había traído, secándose el sudor de su frente después de haber dejado de hablar. Vamos, ya casi llegamos. Ella reanudó su caminata después de instarnos a continuar. Eventualmente, los escalones de piedra llegaron a su fin y una versión más pequeña del Tori que estaba parado en la base de la colina llegó a la vista. El paisaje entre nosotros y el Tori estaba completamente desolado con la luz del sol brillando sobre él, pero más allá del Tori, la densidad de los árboles aumentaba. Parece que habíamos llegado a nuestro destino. Cuando finalmente pasamos por el Tori, eché un vistazo. Este lugar parecía haber sido originalmente un pequeño lavabo. Debido a que el lugar había sido descuidado durante tanto tiempo, el camino era irregular y estaba cubierto de hierba, pero pude distinguir los escalones que descendían hacia el lavabo. Al final de la escalera había un edificio en decadencia. El tejado de madera ya se había derrumbado sobre sí mismo, pero las paredes de piedra cubiertas de musgo habían permanecido casi intactas. La forma del edificio también me era familiar. Parece un santuario. Ariane habló su opinión sobre el edificio justo a mi lado. Y tampoco estaba equivocada. La estructura del edificio y las puertas del Tori recordaban a un santuario sintoísta. El santuario principal estaba frente al edificio y los marcos de las ventanas estaban espaciados uniformemente en ambas alas del edificio. Sin embargo, a diferencia de un santuario regular, no había ninguna campana o caja de ofrendas en cualquier lugar a la vista y solo había una entrada a la izquierda. Esta fue la residencia que Lorenzo ocupó una vez. Era similar a la casa del jefe en el pueblo. Cuando Chio me vio el edificio decadente del santuario, estaba convencida de que era el escondite de la primera cabeza del clan. Era como si simplemente ver este edificio no dejara lugar a dudas en su mente. La delgada capa de niebla y el árbol del rey dragón sagrado en el fondo sin duda le daba al paisaje tranquilo un matiz de misterio. Chio me había comenzado a explorar la zona, pero de repente sus orejas de gato se levantaron y su nariz se contrajo mientras calmadamente abría su boca. El olor del agua ha cambiado. Kyun.
Ponta gritó estando de acuerdo con su declaración desde encima de mi casco. Aunque me faltaba el sentido del olfato mejorado de ambas, cuando me enfoqué en el sonido pude escuchar el sonido de agua fluyendo cerca, debe ser el rumoreado manantial. El sonido proviene desde detrás del santuario. Ambas asintieron ante mi comentario antes de que Chiome tomara la iniciativa y comenzara a caminar hacia el santuario. Se alejó del sendero de piedra y dio un rodeo por el fondo del santuario, con Ariane y yo en silencio. Había algo completamente inesperado detrás del santuario. Un vapor de agua caliente fluía sin cesar hacia el área desde una formación rocosa ligeramente elevada. El agua fluía hacia un surco hueco y, para evitar que el agua se derramara, había un acantilado en la ranura que permitía drenar el exceso de agua. Por todas las cuentas, estas eran unas aguas termales artificialmente creadas. ¿Esa agua caliente está fluyendo? Ariane lanzó un grito mientras sus orejas puntiagudas comenzaban a moverse hacia arriba y hacia abajo. Parece que era la primera vez que veía unas aguas termales. Chiome también se sorprendió, pero al parecer ya conocía aguas termales y sonreía como si hubiera encontrado algo realmente bueno. Son aguas termales, unas muy grandes. En eso Chiome tenía razón, viendo cómo las dos piscinas principales de estas aguas termales tenían unos 25 metros de ancho. Estas aguas termales al aire libre eran como unas que encontrarías en un gran hotel, pero las rocas cubiertas de musgo parecían una fuente natural desconocida. Ciertamente, esta es una impresionante fuente de calor, pero ¿es lo que buscamos? Eso parece. Al ver mis dudas, Ariane se agachó frente a las aguas termales y metió la mano antes de levantarse. Kyun. Ponta también mostró cierto interés por el manantial, ya que ella saltó de mi casco y procedió a meter su pata delantera, nariz y lengua en ella. Nunca pensé que el manantial que buscábamos sería unas aguas termales, pero fue una agradable sorpresa, por decirlo menos. Me quité uno de mis guanteletes y sumergí mi mano en el agua. El calor del agua se fue transmitiendo gradualmente a mi mano. Después de unos segundos, saqué mi mano del agua para encontrar una mano con un tono similar de marrón como mi antebrazo. Fue cuando usé antimaldición en él. Sin embargo, no sentí ninguna incomodidad como cuando usé antimaldición. Los efectos parecen ser genuinos. Tanto Ariane como Chiome quedaron totalmente sorprendidas cuando les mostré la mano de carne y hueso que había sido esquelética hace un momento. Realmente había un cuerpo después de todo. Ariane murmuró algo en un tono incrédulo. Eso me recuerda, nunca le mostré a nadie que podría momentáneamente eliminar la maldición con el hechizo antimaldición. Después de todo, el resultado final habría sido muy difícil de ver. Después de unos minutos, mi mano volvió a su forma esquelética. El efecto temporal de la curación seguía siendo el mismo. Ni siquiera estas aguas termales podían curarme permanentemente. Tal vez el efecto duraría si me sumergía por completo. Ya no tiene sentido preocuparse por eso. Veré qué hace sumergirme en las aguas termales. Dejé mi equipaje en una roca cercana antes de quitarme el casco y colocarlo al lado. Sin embargo, esa era solo una preocupación secundaria. En su mayoría, solo quería tomar un respiro en las aguas termales mientras disfrutaba del paisaje de fantasía. Aunque, solo soy huesos, hacía un poco de frío cuando me quité la parte superior de mi armadura y me estremecí por reflejo. La broma sería yo diciendo, pero, no sentí frío. Espera. No empieces a desnudarte delante de nosotras. Ariane repentinamente emitió una protesta detrás de mí. Cuando miré hacia atrás vi que las orejas de Ariane se habían puesto rojas. Ariane Dono, te emocionaste viéndome. Antes de que pudiera terminar de hablar, Ariane había golpeado en silencio mi caja torácica. Eso picó un poco. Comprobaremos el santuario mientras Ark se moja en el manantial. Vamos, Chiome-chan. Ariane le dijo a Chiome que la siguiera mientras daba grandes pasos hacia el santuario. Entonces investigaremos la residencia, Ark Dono. Nos vemos en un rato. Chiome se inclinó antes de perseguir a Ariane. Mientras me frotaba la costilla y volvía a ver las aguas termales, vi a Ponta moviendo alegremente su cola. ¿Quieres entrar juntos, Ponta? Kyun. Ponta meneó la cola más rápido mientras me agachaba para acariciar su cabeza. Quité la última pieza de mi armadura y me paré frente a las aguas termales. Era costumbre limpiarse el cuerpo antes de entrar en aguas termales, pero no había manera de hacer eso aquí. Pero supongo que nadie más estaría usando este manantial en cualquier momento pronto. Solo en un baño al aire libre, solo había una cosa que hacer. Yahoo. QN. Con un grito enérgico, di un gran salto hacia las aguas termales. Después de meter mi cabeza por encima del agua, sacudí la cabeza para quitarme el agua de la cara. Ponta, que había saltado conmigo, estaba nadando como perro. ¡Buah!
Nunca imaginé que me bañaría en aguas termales encima de una montaña. Miré mi brazo mientras hablaba. Vi un brazo musculoso de piel morena en lugar de uno esquelético. Ver los abdominales muy desarrollados en mi estómago. Cuando miré hacia abajo me confundió, ya que mi cuerpo original no debería haber sido tan musculoso. No había pasado tanto tiempo desde que vine a este mundo. Además, no había ninguna razón para que yo desarrollara músculos mientras era un esqueleto. Decidí echar un vistazo a mi cara reflejada en el agua. Cuando el agua ondulante se calmó, finalmente pude ver mi rostro reflejado en la superficie. Sin embargo, la cara que vi no era la que tenía en mi viejo mundo. La persona que vi parecía estar en sus 30 y tantos años, tenía el cabello negro rizado, piel marrón árabe, una pequeña barba y una cara masculina. Los ojos rojos oscuros del hombre y sus largas orejas eran rasgos que diferían mucho de las de los humanos. Esto me sorprendió el rostro desconocido, pero luego me acordé de dónde lo había visto antes. Al mismo tiempo, me di cuenta del origen de este rostro y mi mente y corazón fueron superados con emociones oscuras. Un dolor intenso me invadió la cabeza como una tormenta, y su fuente parecía ser las profundidades de mi mismo ser. La rabia que sentía hacia los hombres que intentaron violar a las primeras mujeres que conocí, el disgusto que sentía por cómo se trataba a los esclavos, el miedo que sentía mientras luchaba contra los monstruos, el arrepentimiento de quitarle la vida a alguien, el anhelo que sentía de volver a casa. Todo lo que había experimentado en este mundo pasó a través de mi mente como una linterna giratoria, con todo lo que había hecho siendo teñido de negro en connotaciones negativas. Seguí rugiendo y gritando como si estuviera tratando de negarlo todo, pero no funcionaba. A pesar de estar de pie en una fuente de calor, mi cuerpo se enfrió hasta el núcleo mientras la furia y el dolor enloquecían a través de mi corazón. En un intento desesperado de aliviar el dolor, choqué mi cabeza contra una roca en el borde de las aguas termales, pero la roca se desmoronó tras el impacto. Todavía extremadamente desequilibrado por el dolor y la ira, me caí y tragué parte del agua mientras salía del manantial. Kiun. Ponta se sorprendió de mi repentino y violento estallido y saltó del agua corriendo detrás de mí. Vi la pequeña forma de Ponta acercándose a mí antes de que mi mirada recorriera mi propio cuerpo. A medida que mi visión empezaba a desvanecerse, el trillado pensamiento de que la cosa entre mis piernas era 1,5 veces mayor que mi original pasó por mi cabeza. Oí pasos de alguien que se acercaba y una voz familiar. ¿Qué pasó? ¿Quién eres tú? Kyun. Ariane, me llamó desde la distancia. La sensación de algo que me lamía desesperadamente la mejilla era lo único que podía sentir, mi cuerpo adormecido. Y entonces la oscuridad consumió lo que quedaba de mi conciencia. Capítulo 76. El regreso de la princesa, parte 1, el territorio Oban del reino Roden. Oban se sentaba entre las montañas Anete en el oeste y las montañas Parnassus en el sur. El territorio era relativamente rico gracias a su ubicación entre la capital de Roden y el archiducado de Rimburuto. Sin embargo, la gente del territorio había lanzado recientemente una rebelión contra los grandes impuestos y el gobierno tiránico del conde Ferris de Oban y lo mataron. El territorio se volvió bastante caótico después de eso, pero un cuerpo de represión liderado por el primer príncipe fue enviado desde la capital y logró calmar los disturbios y la anarquía. Posteriormente, el primer príncipe tomó un papel administrativo en la reconstrucción de Oban y actualmente estaba procesando el papeleo en el castillo del antiguo señor feudal. Como el edificio principal del castillo había sido vandalizado y robado en algún momento durante la revuelta, el primer príncipe había hecho su base en un pequeño anexo cercano. La habitación en la que trabajaba era más pequeña que una sala de estar del palacio y estaba decorada de manera desordenada. Un joven alto quitó un mechón de cabello de su ojo mientras miraba los informes que tenía delante con una ligera arruga en su frente. Este joven con un lujoso uniforme militar era el primer príncipe del reino Roden, Sekt Rondaro Karunon Roden. El príncipe Sekt había estado bastante ocupado después de subyugar la rebelión en Oban y las preocupaciones constantes en su mente habían drenado algo de su energía. Un golpe repentino en la puerta le informó de un visitante. Entra. El príncipe Sekt momentáneamente apartó la mirada de los documentos en sus manos y dio a la persona en la puerta
puerta permiso para entrar. Disculpe. Al cabo de un rato, la puerta se abrió y un solo hombre de mediana edad entró. El hombre tenía cabello castaño y un bigote, su gran cuerpo estaba vestido con un uniforme militar apropiado y que, junto con su carácter silencioso, le daba al hombre un aura estricta. Su nombre era Cetorión de Olsterio. Era el general que dirigía las tropas enviadas a Oban y el principal partidario de la candidatura del príncipe Sect para el trono. Acabamos de recibir noticias de Lord Tiosera. Poco después de que Su Alteza declarara a la princesa Juliana muerta, su grupo fue visto atravesando su territorio. El general Cetorión dio su informe con una voz monótona, pero hizo que el príncipe tirara el documento que había estado leyendo y saltó de su asiento. Así que sobreviviste después de todo, Juliana. Más arrugas aparecieron en la frente del príncipe Sect mientras hablaba. El contenido de ese informe había sido el tema principal en la mente del príncipe en estos días. La segunda princesa Juliana era la hija de la primera reina de Roden y tenía derechos sobre el trono. Sect la había colocado para ser asesinada y echó la culpa al fallecido segundo príncipe. Sin embargo, un ataque inesperado de monstruos había obligado a los asesinos a retirarse y el equipo que había sido enviado para recuperar el cuerpo de Juliana encontró que la carreta, la mayoría de los guardias y la princesa habían desaparecido. Un miembro de una de las 7 familias del duque llevó a cabo el asesinato. Cox Carlo de Brutus había proporcionado la reliquia de la princesa junto con su informe del ataque, pero Cetorión acababa de probar que el informe de Cox estaba equivocado. A pesar de que era el resultado menos probable, lo peor ha pasado. El príncipe Sect hizo una autoburla antes de suspirar. El príncipe incluso había recibido el collar que su hermana menor nunca se había quitado porque era un recuerdo de su madre fallecida. Juliana debió quedar inconsciente para que le robaran el collar. Además, un grupo de feroces Hunting Wolves había atacado la zona poco tiempo después del asesinato, lo que hacía casi imposible la supervivencia de una persona gravemente herida. Incluso si los monstruos los ignoraban, el grupo habría necesitado tiempo para recuperarse antes de que pudieran hacer apariciones públicas. Sin embargo, a partir del informe que acababa de recibir, Juliana estaba en buen estado de salud y había sido vista cruzando el territorio Tiosera al borde del reino Roden. ¿Cómo le gustaría actuar, Su Alteza? El general Cetorión llamó al reflexivo Sect. El príncipe Sect volvió a su espacio principal y se sentó en su silla con un fuerte suspiro. Cuando se le preguntó a Cox acerca de sus acciones como comandante del cuerpo de asesinato, había declarado que dirigía el ataque desde la distancia y que no había sido el que había atacado a Juliana. La posibilidad de que estuviera conectado con el ataque era minúsculo en el mejor de los casos. Suponiendo lo peor, podría ser demasiado peligroso intentar un segundo asesinato. Sect comenzó a correr a través de posibles soluciones a su problema mientras miraba a Cetorión. Aunque el descubrimiento de nuestra participación es poco probable, no podemos darnos el lujo de ser descuidados por la casualidad de que Juliana descubrió que éramos los que estaban detrás del intento de asesinato. ¿Hay alguna forma en que Tiosera pueda manejar esto por su cuenta? El príncipe Sect bajó la voz cuando hizo esa pregunta, pero Cetorión negó con la cabeza. Desafortunadamente, quedaron 30 guardias del grupo original de la princesa Juliana, junto con 200 guardias que llevaban la bandera del archiducado de Rimburuto. El príncipe Sect se mordió el labio y alzó una ceja ante aquella respuesta. Maldita sea, Juliana está recibiendo ayuda de nuestra hermana. La hermana mayor de Juliana se había casado con la familia Tisiento y ahora era la gran duquesa de Rimburuto, y los dos habían tenido una buena relación cuando todavía estaba en el reino. Si Juliana logró llegar a su hermana mayor en Rimburuto después del intento de asesinato, entonces era razonable que su hermana mayor enviara soldados para protegerla. Además, parece que el grupo de la princesa Juliana también tiene a un grupo de 30 guerreros elfos, por lo que es casi imposible romper sus defensas. ¿Qué? ¿Has dicho guerreros elfos? El príncipe Sect tenía una expresión de asombro en su rostro mientras gritaba que Cetorión respondiera. Los elfos eran una raza que habitaba el gran bosque Canadá al este de Roden, y sus guerreros eran amos de la magia que habían cultivado su esgrima durante su larga vida. Si 30 de esos guerreros servían como guardias de Juliana, entonces requeriría un gran número de soldados regulares simplemente para abrumarlos, pero eso atraería demasiada atención. Orquestar un asesinato sería irrazonable en este momento. Sin embargo, el príncipe Sect se cruzó de brazos después de su arrebato. ¿Por qué los elfos son escoltas de Juliana?
Cuestionar esta situación era lo natural. El reino Roden había iniciado una guerra con los elfos, por lo que decir que su relación no era tan grande era una subestimación. Los elfos se habían retirado al Gran Bosque Canadá para escapar de la persecución de los humanos, y su único socio comercial era el archiducado de Rimburuto. Era raro verlos en cualquier otro país. ¿Por qué los elfos pusieron los pies en un país humano para proteger a la princesa Juliana? La razón desconocida detrás de sus acciones puso ansioso a Sect. Sin embargo, las esquinas de la boca del general Cetorión se elevaron cuando Sect lo miró directamente antes de que el general empezara a hablar. No debería haber necesidad de preocuparse, incluso si nos alcanzan que... Su hermana menor sobrevivió a un atroz ataque del príncipe Douglas, ¿no debería saludarla con los brazos abiertos? Capítulo 77. El regreso de la princesa, parte 2. 2 días después, el grupo de la princesa Juliana entró en el territorio de Oban y la princesa fue enviada a reunirse con el príncipe Sect en el castillo del señor feudal. Una mujer joven con su largo cabello rubio oscuro que caía en ondas flojas, hermosos ojos marrones y rasgos blancos irregulares se encontraba ahora frente al príncipe Sect. La joven levantó el dobladillo de su vestido y ofreció al príncipe un saludo de una manera acorde con la realeza. Por su elegante actitud, era obvio que la princesa no sufría ninguna herida, lo que hizo temblar la ceja del príncipe Sect. Ha pasado un tiempo, Oni-sama. Esta joven no era otra más que la segunda princesa Juliana Meroru Melissa Roden Olaf. Una de las dos personas que estaban detrás de ella era un joven de cabello corto y castaño y mandíbula cuadrada, Lendl Dodfrey Betran. Un miembro de las 7 familias duques, hijo de uno de los 3 generales de Roden y el líder de la escolta de Juliana. Debería haber sido herido de muerte durante el intento de asesinato, pero su aspecto perfectamente fino hizo una pregunta de si el ataque sorpresa había sucedido realmente. Junto a él había un hombre de casi 2 metros de altura en la flor de su vida. Tenía un recortado cabello blanco y piel lila, una gran cicatriz en su rostro y su cuerpo era robusto. Todo esto solo lo hacía destacar aún más que un elfo oscuro en un país humano normalmente lo haría. Como medida de seguridad, el hombre estaba desarmado, pero el aura intimidante que emitía dejaba perfectamente claro que podría abrumar a los guardias humanos cercanos con sus propias manos. El príncipe Sect trató de ignorar el sudor frío que corría por su espalda mientras sonreía a su hermana. Sí, lo ha sido, Juliana. Estoy feliz de ver que estás viva y a salvo. No podía soportar ver a padre después de informarle de tu fallecimiento. Juliana devolvió la sonrisa débil de Sect con una sonrisa total. Cuando fui atacada en mi camino hacia Rimburuto, estaba segura de que encontraría mi final. Sin embargo, gracias a los dioses, estoy aquí ante ti. Sin embargo, nunca esperé que Douglas tomara medidas tan violentas contra nosotros. Sect suspiró en voz alta después de hacer ese comentario. ¿También fuiste atacado por nuestro hermano? Sí, mi brazo, aunque normalmente no sería rival para Douglas en combate, logré luchar contra él. Quizás los dioses también me cuidan. Sect respondió en broma a la pregunta de Juliana. Aunque sus ojos se estrecharon ligeramente, la princesa continuó sonriéndole a su hermano mayor. De lo que he oído, cuando el ataque de Douglas contra ti fue anunciado en la capital, mi muerte también fue anunciada. ¿Por qué fue eso? Juliana permaneció en silencio mientras examinaba seriamente el rostro de Sect en un intento de encontrar el más mínimo cambio en su expresión. Sin embargo, Sect se limitó a entrecerrar los ojos y soltó un suspiro de disgusto antes de contestar. Douglas estaba en posesión del collar que siempre tenías en memoria de tu madre. Había asumido que él te había asesinado para obtenerlo. Sin embargo, no fue como si mi cuerpo hubiera sido encontrado, ¿verdad? Ciertamente. Cuando supe que te habían atacado, nuestro grupo de búsqueda solo pudo encontrar los cadáveres de bandidos en la zona. Aparentemente, monstruos habían pasado por la zona antes de que llegaran. Ya veo, pero el carruaje también estaba desaparecido, ¿no? El príncipe Sect levantó su dedo índice y tenía una mirada decepcionada en su cara mientras sacudía la cabeza ante la pregunta de Juliana. Tienes un buen punto. Pensé que había una ligera posibilidad de que estuvieras viva. Sin embargo, debido a que tu paradero era desconocido, no quería ponerte en peligro al hacer conocida esa posibilidad. Además, con la revuelta que ocurrió aquí en Oban, los nobles solo están mordiendo una oportunidad para ridiculizar a la familia real. Para mostrar que la autoridad de la familia real sigue siendo fuerte, alguien tenía que tomar la iniciativa y restaurar el orden. La sonrisa de Juliana se aclaró y levantó una ceja mientras Sect seguía hablando. Si fueras encontrada viva, entonces aquellos que estarían desaprobando tu ascenso al trono podrían haber colocado tropas aquí para matarte.
Por no mencionar que Oban es una estación de manera importante que no puede permanecer en la discordia por mucho tiempo. Los nobles vecinos no permanecerían en silencio con el asiento del señor feudal ahora vacío. ¿Entiendes, verdad? Juliana hizo una pausa antes de responderle a su hermano. Sí puedo ver cosas desde tu perspectiva, Oni-sama. Al oír su respuesta, Sect aplaudió y asintió con la cabeza. Me alegra que entiendas. Ahora tengo una pregunta mía. Entiendo que tienes escoltas de Rimburuto, pero ¿cómo te aliaste con ese elfo oscuro detrás de ti? Juliana se aclaró ligeramente la garganta antes de responder a la pregunta de Sect. Serena hizo el arreglo para que los soldados del archiducado de Rimburuto me defendieran hasta que llegáramos a la capital. Y este caballero elfo oscuro aquí es un gran anciano del Gran Bosque Canadá, Fangas Furan Maple. Los ojos de Sect se abultaron un poco cuando oyó eso antes de que ella se girara hacia el elfo oscuro sonriente ridículamente musculoso que había supuesto que era un simple soldado. Los grandes ancianos eran los líderes y tomadores de decisiones del Gran Bosque Canadá, y el hombre antes de él era uno de ellos. Aunque alguna vez se había visto en Rimburuto, esta era la primera vez que uno había visitado Roden. La comprensión se alzó en el príncipe Sect cuando se dio cuenta de por qué alguien así acompañaría a Juliana a la capital. ¿Podría ser negociaciones comerciales? Juliana asintió afirmativamente ante la expresión de Sect. Sí. Los elfos del Gran Bosque Canadá pretenden formar una relación comercial con el reino Roden, y el anciano Fangas se ha tomado la molestia de organizar personalmente los detalles del acuerdo. Hasta ahora, el único país con el que los elfos habían estado dispuestos a comerciar era Rimburuto. Gracias a eso, el pequeño país era capaz de acumular una cantidad impresionante de riqueza por la venta de herramientas mágicas de elfos a los demás países humanos. Si el reino Roden se convertía en socio comercial de los elfos, entonces Rimburuto perdería su monopolio de las herramientas. Sin embargo, teniendo en cuenta que los acompañantes de Juliana estaban parcialmente compuestos por Rimburuto, entonces el país debía haberlo aceptado ya. ¿Qué bienes serán intercambiados? El artículo principal con el que se comercializará son piedras de abundante cosecha. Sect tuvo que tragar su saliva y hablar en un tono alegre para ocultar lo ansioso que lo había puesto el comentario de Juliana. Eso es maravilloso. Nuestro país se beneficiará sin duda de este acuerdo. Cuando las piedras de abundante cosecha eran aplastadas en un polvo fino y extendido sobre campos, aumentaba la vitalidad de la tierra y el rendimiento de las cosechas. En un mundo lleno de monstruos, había pocas áreas fértiles que los humanos pudieran ocupar, y ese artículo era capaz de elevar directamente la prosperidad de la tierra. Si lograba obtener estos artículos sin tener que pasar por el archiducado de Rimburuto, entonces los nobles estarían en la palma de la mano de Juliana. La probabilidad de que tomara el trono aumentaría exponencialmente. Pensar en tales cosas hizo que Sect bajara los hombros y mirara al techo. Juliana se adentró en su comportamiento sospechoso. Así que... ¿quieres quedarte aquí mucho tiempo? ¿O irás a la capital inmediatamente? Con estas palabras, Sect se giró hacia Juliana y volvió a hablar con un tono alegre. Descansaremos aquí esta noche y nos iremos a la capital mañana por la mañana. Bien, eres bienvenida a usar una de las salas sin usar como tuya propia. Espero que tengas un buen descanso. Juliana estaba un poco desconcertada por la oferta de su hermano Sect, pero la aceptó con la etiqueta adecuada y salió de la habitación con sus compañeros. Cuando Juliana finalmente salió de la habitación, el general Cetorion salió desde detrás de Sect y comenzó a hablar. ¿Está bien? Su sencilla pregunta se refería a los grandes pasos de la princesa hacia la obtención del trono. Sin embargo, Sect se recostó en su silla y lanzó las manos al aire mientras se reía. Si las negociaciones comerciales son legítimas, entonces su respaldo al trono aumentará en un 80%. ¿Y? Sect sacudió la cabeza ante las cortas preguntas de Cetorion. Esta es una situación desconcertante. La palabra del logro de Juliana está destinada a extenderse. Debido a los recientes acontecimientos, la situación de la familia real en el reino ya es bastante inestable, por lo que este acuerdo tiene que suceder por lo que sea. También es un poco irónico que los humanos dependan de la minoría élfica para asegurar una fuente estable de alimentos. Sect se rió un poco antes de volver a hablar. Tendré que asegurarme de que mi control sobre Oban es inquebrantable. No permitiré que mi hermanita controle una parada tan importante entre Rimburuto y la capital. Por el momento, debemos informar al señor Kyocera sobre los peligros que acompañan al cambio de lealtades. Cetorion asintió silenciosamente de acuerdo con las decisiones de Sect. Dada la disposición de Juliana, dará prioridad a dar piedras de abundante cosecha a los territorios más áridos. Eso probablemente invocará la ira de los señores con tierras favorables.
Si ella es consciente del riesgo, tendrá que mantener las piedras de abundante cosecha en circulación limitada. No será demasiado difícil atraer a los señores feudales insatisfechos a nuestro lado. El equilibrio de poder se ha desplazado temporalmente a su favor, pero debería volver a equilibrarse una vez que reúna a quienes se oponen al monopolio de Juliana bajo mi bandera. Una sonrisa intrépida apareció en el rostro del príncipe. No hay necesidad de precipitarse cuando apuntas al trono para que no termines como ese tonto Douglas. Planeo dejarle el trono a mi primer hijo, así que probablemente debería empezar a buscar una esposa adecuada. Haciendo su declaración, Seth cerró los ojos y siguió sonriendo.